Puede que el año 2020 se recuerde como el año de la pandemia. De hecho, según la selección realizada por la Academia de la Lengua Española, cuarentena y pandemia seguidas de coronavirus, confinamiento o contagio han sido las palabras más utilizadas y más frecuentes en los países hispanohablantes. Del mismo modo, el diccionario Collins ha elegido lockdown como palabra del año. Por su parte, para el mundo francófono, el Petit Larousse acogerá 150 palabras y sentidos nuevos. Sin embargo, si bien todo el mundo esperaba términos como déconfinement, reconfinement o déconfiné, estos solo tienen 2 meses de existencia, como ha afirmado Bernard Cerchiglini. Estas palabras, dice el mismo lingüista, se han creado como respuesta a la pandemia, pues todas las crisis producen un movimiento en la lengua. Así, puede que encontremos nuevas incorporaciones con estas palabras pandémicas en próximas ediciones de nuestros diccionarios. Las palabras reflejan la realidad, y esta es móvil y cambiante, a menudo a un ritmo demasiado acelerado. Durante el 2020 hemos sido testigos de cómo el lenguaje especializado interviene en charlas coloquiales. Evidentemente, en estos procesos de redefinición constante de leyes, situaciones y, sobre todo, de una redefinición del paradigma global, interviene la traducción como interpretación de la realidad. No obstante, a menudo olvidamos que incluso antes de esta pandemia ya vivíamos inmersos en otra. En este caso, mucho más metafórico, nos referimos a la pandemia de las imágenes. Utilizamos pandemia, pues en el mundo global y cosmopolita que habitamos, la miríada de códigos, sistemas de signos, de lenguaje al fin y al cabo, no solo se han multiplicado, sino que también pone de manifiesto nuevas formas de comunicación que traspasan fronteras. En este contexto, la traducción interviene inevitablemente. Por eso, en esta presentación, tomamos este concepto como el más apropiado para definir las prácticas artísticas transnacionales actuales. Como verán, debido a las limitaciones en tiempo, pasaremos de puntillas por corrientes y teorías, tanto de la traducción como de la filosofía, el arte, la sociología y la semiótica, cuyos debates podrían extenderse en exceso si tratamos de explicarlo exhaustivamente. No obstante, el objeto de estudio que hemos tomado es la punta del iceberg, más bien la imagen de la punta del iceberg, que sirve para ejemplificar cómo estas disciplinas convergen y utilizarlas de manera transversal se ha vuelto una necesidad para dar cuenta de las conexiones que pueden definirnos como sociedad global. La interdisciplinariedad es necesaria para avanzar en el conocimiento. Por eso, no es casualidad que los conceptos viajen entre disciplinas. La traducción misma se ha convertido en un traveling concept en el sentido de VAL. El concepto central de los estudios de traducción ha viajado a disciplinas afines de las humanidades y las ciencias sociales. Su uso ha sido particularmente fructífero en el área de los estudios culturales, especialmente para alimentar la conceptualización de la traducción cultural. Además, también ha servido para definir procesos que tradicionalmente quedaban fuera de los límites de la disciplina. Por eso, muchos han insinuado que la traducción no tiene límites, como Bali Morra en un editorial. El arte puede entenderse como forma de traducción cuando lo miramos desde el punto de vista de la interpretación y traducción de lo real, a través de múltiples formas y lenguajes. La fotografía, la pintura, la escultura, son textos en los que la palabra puede, pero no tiene por qué intervenir. Estos textos pueden leerse, son interpretaciones y son interpretables y manipulables. Son traducibles y traducen lo real, siendo el autor un traductor que construye la realidad con diversos medios. Así como muchos filósofos han analizado y estudiado a lo largo de muchos años, la realidad es una construcción posible de lo real, representada mediante diferentes lenguajes. No solo filósofos, sino semióticos desde Peirce entienden el signo como representación mental. La traducción, en consecuencia, se instala entre los diferentes signos y sus posibles significados. Del mismo modo, los autores que han desestabilizado las nociones de originalidad y que han cuestionado la canonicidad de muchos textos son numerosos. Las representaciones de esta reflexión sobre repetición, plagio, diferencia, copia, han pasado por la pintura, la escultura, la literatura o la música. Las obras de arte como práctica de traducción ya han sido analizadas desde diferentes perspectivas por autores como Klein, Di Paola, Ortega Conilla y Martínez López o Vidal Claramonte, entre otros muchos. Del mismo modo, el arte como medio para reflexionar sobre la traducción y el significado también ha sido explorado.
Un claro ejemplo son las exposiciones de Antoni Muntadas tituladas On Translation, exposiciones que llevan instalándose en diferentes lugares, en diferentes espacios, desde 1995, y a través de las cuales el autor reflexiona sobre diferentes procesos comunicativos en el entorno transnacional y multimedia. Dada la vertiginosa rapidez con la que se difunden diversos mensajes por distintos medios y mediante múltiples lenguajes, el traductor debe de ser capaz de reconocer en ellos las diversas representaciones de la realidad. Para ello, las definiciones tradicionales de traducción parecen ser insuficientes para abordar textos globalizados, híbridos en diferentes sentidos y multimodales. En ello, además, imperan las imágenes como lenguaje, especialmente en las redes sociales. Las imágenes y las múltiples lecturas que podemos hacer de ellas permiten revelar las diferencias atendiendo no al objeto, sino a los signos que lo representan, sean estos palabras o colores. La traducción interviene en cada uno de estos textos, en tanto se producen, comparten, modifican y resignifican de diversas maneras y a menudo se sitúan en los intersticios de la globalidad. La pandemia nos ha recordado lo que Beck llamó miedos o riesgos globales, y la forma de representarla desde distintos lugares del globo pone de manifiesto esta realidad múltiple y fragmentada, que además hace visible las zonas de contacto, que diría Apter, en las que operamos. Para ello, se sirve de lo que algunos han llamado el idioma compartido, en este caso la imagen. El enfoque que tomamos para describir estos procesos como traducciones supone acercarse a la traducción desde una perspectiva deconstructivista, en el que entendemos la traducción como relaciones de seres que interactúan con diferentes entornos cognitivos, afectivos y sensoriales, y otros seres para los que esos entornos son, en mayor o menor medida, otros. The COVID Art Museum es una cuenta de Instagram que recopila diversas miradas y puntos de vista de la misma realidad, la pandemia debido a la COVID-19. Este espacio, que no tiene lugar, recuerda al Museo Imaginario de Mallarmé, en tanto la página y el museo se forman a medida que se añaden imágenes de fotografías, vídeos, esculturas, pinturas, etc. En definitiva, de traducciones varias de lo real. Como hemos dicho y como diversos autores defienden desde hace años, los textos son representaciones de una realidad que es caleidoscópica y, en consecuencia, depende siempre de quien la narre, la dibuje o la fotografíe. El arte pone de relieve que estas obras son reescrituras de lo real. Comenzábamos esta presentación haciendo referencia a las palabras protagonistas del año. Estas han servido, evidentemente, para narrar mediante signos lingüísticos los detalles de un momento histórico. No obstante, estas palabras son solo una forma más de presentar esta realidad. Sus traducciones interlingüísticas son, del mismo modo, una forma de traducción más de las muchas posibles. En definitiva, nos interesa cómo se ha traducido la narrativa de una situación global en imágenes y por qué se han usado esas imágenes y se han descartado otras, del mismo modo que han prevalecido unas palabras sobre el resto. Sin duda, al situarnos delante de un cuadro, por ejemplo, reconstruimos el mensaje que a través de colores, formas, perspectivas, su autor traductor trató de transmitir. No obstante, es necesario cuestionarse si verdaderamente podemos acceder al significado, si es que lo tiene, y si este significado es estable. Al traducir, al completar un cuadro, tratamos de descifrar lo que representa, y en este acto también intervienen otros elementos como el contexto, el de la obra, el actual, el nuestro, el conocimiento de la obra en sí misma, del mecenas, del arte, etc. De este modo, podemos decir que cada receptor reescribe la obra de arte al completarla, y en consecuencia hemos de desechar la idea de que hay una traducción fija, única y estable, del mismo modo que no existe una realidad única. Así pues, vemos cómo traducción y arte no solo están relacionadas, sino que se complementan. Para ello, por ello, las nuevas corrientes de traducción que mencionaremos buscan lo obtuso, utilizando la terminología de Barthes, que el sentido obvio. Tanto el giro pictórico de Mitchell de 1994 como el icónico de Boehm ponen de manifiesto la importancia de las imágenes y la necesidad de estudiarlas en función de su contexto, algo que Barthes había señalado años antes al recalcar que todo se transforma en imágenes. Para estos autores, las sociedades más actuales
se rinden ante simulaciones visuales que producen sentido, que comunican. Recientemente, pero en la misma línea, Emily Apter plantea en un artículo de 2007 la necesidad de traducir the reading into the looking, es decir, de desafiar un modelo basado en la lectura que situaría el lenguaje verbal como un centro. En consecuencia, no solo se amplía el concepto de texto para integrar aquellos compuestos de diferentes signos, no solo lingüísticos, sino que se vuelve a tratar la necesidad de ampliar el concepto mismo de traducción. El traductor actual debe mirar para traducir, como dice Vidal Claramonte, pues lo que se dice no se transmite exclusivamente a través de la palabra, como ya hemos dicho. Por eso, Gensler, siguiendo a Nergard y Arduini, explica que el objetivo de la nueva generación de traductores no es tanto alcanzar la precisión lingüística como facilitar la comunicación, abrir las vías para avanzar y reflexionar sobre los encuentros en los que éste interviene. Para ello, propone los estudios de posttraducción, en los que la teoría y la práctica de la disciplina pongan la mirada no en textos originales y secundarios, sino en cada referencia cultural y en cada eco que se produce en las diversas reescrituras, desde las cuales estudiar las interacciones, no solo entre recesión, entre repetición o entre original, sino también entre el pasado y el presente, entre las diversas narrativas y su manipulación. Es decir, en esa zona en la que interviene la traducción como interpretación. En este sentido, la teoría de la posttraducción se complementa a la perfección con el llamado giro hacia afuera que plantea Susan Bassnett. Este implica derribar barreras autoimpuestas para alcanzar otras disciplinas, a la vez que se abre a ideas de asuntos translativos en los que se han centrado investigadores que en primera instancia no están relacionados con la traducción en el sentido más literal o tradicional del término. Este giro permitiría para Bassnett un fructuoso intercambio de metodología e ideas de otras disciplinas. Con estos teóricos y con otros, la nueva definición de la traducción pasa por hacer de la misma una definición móvil, en la que los lenguajes construyen realidades y en la que el original supone una reescritura en sí mismo. Así, para Gensler, los estudios de posttraducción se encargan de observar la compleja circulación de los textos, no solo desde el texto origen al texto meta, sino también el resto de movimientos y flujos que intervienen en la comunicación, incluso si ésta se hace a través de múltiples lenguas o entre palabras e imágenes, cultura o género. Berger explicaba que no solo miramos una cosa, sino la relación entre las cosas que vemos y nosotros mismos. En este sentido, los avances sociales y culturales, las nuevas corrientes filosóficas e inventos como la cámara van cuestionando las representaciones. Del mismo modo, la perspectiva única que había primado en el arte durante siglos empieza a ser replanteada por las vanguardias. Así, se empezaron a poner en jaque conceptos como los de representación, origen, autenticidad, etc. Las copias y las reproducciones dejan también de tener un estatus secundario, pues además de hacer sus propias referencias al original, se convierten en punto de referencia y en consecuencia en nuevos originales. Así, artista y traductor ponen la mirada y hacen mirar a través de determinados signos. Pintar, fotografiar o narrar con la palabra son formas varias de expresar y traducir la realidad. Gensler explica que los estudios en semiótica sugieren que las fronteras en general y las de los lenguajes en particular tienden a ser más múltiples y permeables que como se había concebido tradicionalmente. Asimismo, continúa sugiriendo el completo derribo de estas fronteras para repensar la traducción como un proceso que interviene en cada comunicación. Según el mismo autor, la traducción deja de verse como un acto entre lengua y cultura, para ser una condición subyacente a todas las lenguas y culturas en las que está basada la comunicación. Al igual que sucede con otras páginas en Internet, el espacio construido mediante esta red social es fluido y diluye el concepto de frontera, en dos sentidos. El físico, creando el espacio del museo a medida que los usuarios aportan su visión de la pandemia y siendo accesible para cualquier persona con conexión. Y el lingüístico, dando lugar a una polifonía de voces y ofreciendo una pluralidad de lenguajes más allá del verbal. Si recorremos este museo sin paredes en continua construcción, nos damos cuenta de que las obras expuestas son reescrituras, y más que eso, reescrituras de reescritura, de las diferentes formas de mirar y representar la realidad.
Así, encontramos que todas ellas giran en torno a un mismo tema, la pandemia, pero lo abordan desde diferentes perspectivas. Encontramos esculturas, fotografías, textos, pinturas, en las que existe una misma narrativa enfocada no solo desde varias artes, sino a través de elementos resignificados, en este caso la mascarilla o el papel higiénico. A menudo vemos también cómo algunos elementos locales, como las banderas, los idiomas o elementos cotidianos más representativos de algunas culturas, se instalan en el texto e interactúan con la narrativa global, poniendo de manifiesto las tensiones globales, locales, que habitamos actualmente. La repetición de elementos como los mencionados o la manipulación de símbolos anteriores, como en el caso de la Gioconda, que encontramos en diversas publicaciones, no cuestiona, sin embargo, la originalidad de la obra. Es en este punto en el que precisamente consideramos que podemos tratarlas como posttraducciones, en tanto todas ellas son a su vez originales y se complementan dando sentido y continuidad al tema que guía el museo. La posttraducción se instala así para recordarnos que los lugares seguros y estables que constituían los términos en los que nos movíamos, como autoridad, original o meta, ya no existen como agentes estabilizadores, sino que más bien se reconfiguran y adquieren nuevos significados en función de los contextos y de los implicados, conectados a su vez a otros contextos, otras traducciones y otras narrativas que descartan del mismo modo la posibilidad de una linealidad, un principio y un fin. En conclusión, esta pandemia sigue dejando huellas de diversas formas en nuestras vidas. Está dando margen para analizar estos y otros términos y conceptos en los que nos movemos y que a su vez viajan entre disciplinas. Y por otro lado, el final de la pandemia de las imágenes como lenguaje común y local no parece estar a la vuelta de la esquina.